Hola, 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 hola chicos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de el Club de la Vida. Hoy en viernes de paranormal con mucho frío. Me voy a congelar, chicos, por Dios. Vamos a hablar de... El duende. ¿Han escuchado acerca de la leyenda del duende? Nosotros vamos a hablar como un poquito más enfocado en nuestra región. Y alguna que otra Historia. historia cercana, ¿no? Entonces, el duende es visto como una criatura. Que hay dos versiones, ¿no? Hay tres. Tres. Hay tres. Que es algo natural de la naturaleza, ¿no? Algo así como... Otra que... No, yo me refería a que hay tres clases de duendes. Tres. Sí. Con Oh. incluso la parte hasta femenina, dicen, ¿no? ¿En serio? Sí. Una mujer... yo esa sí no me la sabía. Esa sí es nueva para mí. Sí. No, yo me refería a que, o sea, según la cultura, el mito le dicen, ¿no? Aunque no estoy muy de acuerdo con eso. El origen, me refiero, a que el origen del duende, hay tres como versiones. Dos versiones. Una de que es un ángel caído. Otra de que es algo así de la naturaleza. O sea, como que cuida la naturaleza. Como que, como ajá, un guardián como protector, de la naturaleza. Ajá. Y otros dicen incluso, que estaba leyendo por ahí, que, que está relacionado con la laguna de la Cocha. Pero sí viene con Como de la naturaleza, de la respecto misma. a la naturaleza. Y es visto como travieso, las travesuras malicioso, son reconocidas de él. Y en otros lugares es visto como algo bueno incluso, ¿no? Que es protector, que se le pueden pedir cosas. Yo he oído de pactos. Sí. Al momento de que usted dice que se le pueden pedir cosas, es como un pacto, sí. No se refieren a pactos. Como en el cuento de los hermanos Grimm. Sí. Por ahí. Esos cuentos como que tienen algo también de realidad. De realidad. O sea, pero para los que creemos, ¿no? En esta clase de cosas. Pero, o sea, digamos que les dicen mitos y leyendas, ¿no? Sí. Los mitos se refieren a algo que no existe. Sí. Pero sí existen. Pero sí existen. Porque es que tantas versiones, o sea, no es algo como el ave fénix, que no se ha visto, ¿no? Eso es mitológico. Es un ser mitológico. Igual que esos, ¿cómo es que se llama? Bueno, lo de la mitología griega. La medusa, esas cosas. Pero los duendes, habiendo tanta gente que sí lo ha visto. Y no solamente lo conocemos acá, sino en toda Latinoamérica, ¿no? No sé si en otras partes del mundo lo conozcan, pero en Latinoamérica pues es muy reconocido. Entonces no debería ser como mitológico, ¿no? Le dicen mitológico porque todas las personas como no creen, entonces es como un mito, digámoslo así, para el resto de gente que no cree. Bueno. ¿Usted conoce alguna historia? Una historia, sí, varias, de hecho. En la región. Varias. Cuando, o sea, contaban los abuelos que hay tres clases de duende, es el negro, el blanco y el indio. Y que cada uno da según, ¿no? Lo que le pida, pero cada uno como que se encarga de, digamos que el blanco se encarga del oro. Cada uno tiene, como los Reyes Magos. Exacto, exacto. Ajá. Vea pues. Y
dependiendo de eso, pues la verdad, yo solamente sentí algo, yo no los he visto, entonces yo no puedo como decir, ah, sí, existe el blanco, el negro y el indio, sino que ellos como ya saben o sabían más cosas porque habían personas que los habían mirado, ¿cierto? Eh, por eso los podían reconocer. A mí una vez me pasó que estábamos en la finca durmiendo y eh, empezamos a sentir con mi mamá que era como si estuvieran tirando piedrecitas a la pared desde afuera. Y era pues tarde, era de noche, eran como las 9 de la noche. Y ya nos habíamos acostado. Nos acostamos tarde porque los otros niños estaban en la otra habitación mirando películas. Entonces, mi primo había llevado un DVD recargable porque ya no había energía. Entonces eso era, estábamos en plena oscuridad. Y fueron tantos los nervios que yo codié a mi mamá como para decirle, estás despierta. Y mi mamá llegó y me dijo, sí lo estoy escuchando. O sea, yo no pude, o sea, ni mencionar más palabras, sino que solo la codié y ella sí me dijo, despacito, me dijo, sí lo estoy escuchando. Y después me dijo, colóquese a rezar. Y eso se lo atribuyen al duende. Sí, claro, al otro día hablamos y mi mamá dijo, y mi abuelita dijo, sí, es el duende, era el duende, porque ¿qué más? O sea que era recurrente que él estuviese por allá, por esa zona. Sí, claro, porque como es montañosa, habían quebradas, y a él le gusta como estar por allá tirando piedrecillas, dicen, ¿no? Y como es una zona pues por ahí cerca donde hay mucho oro, minas de oro, ¿no? Pues Sí. Queda relativamente cerca. Entonces eso puede que sea un motivo para que él esté como más en esa zona. Sí. Porque mire que el papá de mi hermano, cuando en el tiempo en el que estuvieron trabajando en la finca, una tarde ya venían de regreso para la casa. Y cuando es que sintió como que se movieron Unas ramas. Ajá, las ramas. Y claro, cuando echan así, o sea, la mirada detrás de un árbol, un hombre así chiquitico, súper chiquitico, y la cara pues rarita, ¿no? Y así es que se les escondía y salía, salía y se les escondía. ¿En serio? Ajá. Él sí lo vio. Uy. Por eso yo digo que sí existe. Porque Me dio escalofrío. él lo vio. Uh-huh. No. Ay. ¡Qué miedo! Ajá. Sí. Porque pues dicen que se aparece así, que hacen travesuras, ¿no? Que les gusta esconder cosas. Sí, que les gusta esconder cosas. Eso sí he escuchado. Que cambian las cosas de lugar. lugar. Y yo una vez, bueno, esa historia no es como de acá, pero a una señora le habían arrendado una casa, ¿no? Y a ella le habían advertido que en esa casa pasaba algo raro porque las cosas siempre cambiaban de lugar o se perdían. Y ella solo vivía con el papá y el papá pues ya era un señor adulto mayor. Y un día es que salió y dejó las llaves del carro, ¿no? Uh-huh. No salió en el carro, sino que, no sé, me imagino caminando, no sé. Y en la casa quedó solo el papá. Y cuando llegó, y al otro día que iba a salir para su trabajo, pues obviamente lo primero, bueno, las llaves del carro. Y no las encontró. Y que pusieron la casa patas arriba y no las encontraba. Y que un día ella subió la historia, ¿no? Por redes sociales. Y una medium, bueno, de esas personas que se comunican, ¿no? Le había dicho que mirara
en la copa del árbol que estaba cerca de la casa. Y entonces ella dice que dijo, pero ¿cómo voy a mirar? O sea, que le había parecido algo absurdo, ¿no? Que gente que se quiere burlar y Claro. así. Pero que, o sea, que al ver que las llaves no aparecieron, dice que dijo, pues, ¿qué pierdo con ir y ver? Ajá. Y fue y miró y efectivamente las llaves estaban en la copa del árbol. Y que decían, pero ¿cómo fue posible? Y Que ni llegaran siquiera... allá las llaves. Y el árbol estaba en la casa de la vecina. Ah, caramba. Ni siquiera era un árbol que estuviera por la calle o así. Y ahí ella empezó a creer en eso. Y pues obviamente llamaron a los bomberos y los bomberos le ayudaron A bajar las a llaves. bajar las llaves. Ujú. O sea que era un duende travieso. Era un duende travieso. Que también hay duendes maldadosos. No me gustaría encontrarme con uno de esos. No, con ninguno. Bueno, yo... Con ninguno, la verdad. También cuentan en una parte de acá de Colombia, donde tienen caballerizas. Incluso salió en el noticiero una vez que los caballos amanecían trenzadas las colas y las crines. Les encanta Trenza. hacer trenzas, o sea, son unas trenzas espectaculares, no son cualquier trenza. Son trenzas, o sea, esos caballos se miraban súper bonitos trenzados, porque yo vi la noticia, yo los vi. Y fue tanto el boom que incluso hasta el noticiero llegó a dar Claro, imagínese. la noticia. Y entonces en el momento las personas que cuidaban las caballerizas escuchaban que los caballos obviamente relinchaban y se movían, pero no entendían por qué. Y después, al amanecer, cuando les iban a dar de comer, ya los miraban así. Qué miedo. Sí. Imagínese. Oh, por Dios. Y también es una historia personal del tío. ¿Usted recuerda? Ujú. ¿La recuerda? Y entonces ahí yo recuerdo, por eso digo que hay versión femenina, porque mi abuelita decía que fue una duenda, que no fue un duende. Sí, ¿no? Y a él se le perdió el reloj ese mismo Se le día, perdió ¿no? el reloj. Y él cuenta que él se sentía como en otra dimensión, que él se sentía súper raro. Dijo que empezó a sentir un peso aquí en la espalda y que luego no se acordaba y se sintió extraño. Bueno, luego creo que fue que la perra lo encontró, ¿cierto? Y ahí fue que Volvieron a la casa. sí, volvieron a la casa. Volvió en sí Porque a su realidad. él no volvía de donde estaba. Y cuando ya llegó a la casa, mi tía le revisó el cabello. ¿Recuerda? Y es que el tío tenía el cabello corto. Cortico, o sea, no lo tiene como nosotras, no es un mechudo ni siquiera... así, pues. No, tiene el cabello súper cortico. Y fue capaz de trenza. Y una trenza, pero una cosa, ¿no? Impresionante. ¿Usted lo vio? Sí. Y era súper delgaditica. O sea, Ahí está. haga de cuenta que cogía 2, 3 cabellos para trenzar, imagínense. Y para trenzar, y eso La no... prueba viviente de que les gusta hacer trenzas. Pero ¿cómo puede trenzar en un cabello tan corto? Y esa trenza, así no lo crean, ni por más loco que parezca, esa trenza no se podía desbaratar. O sea, ¿qué explicación tiene eso? Y ahí vienen los secretos de cómo desatar una trenza hecha por un duende. ¿Cómo? Con el Padre Nuestro al revés. ¡Ay! Santa Pacha bendita. Ajá. Porque la esposa de mi tío, así fue como se la pudieron desatar.
Eso no sabía. ¿No? No, Sí. se supone que esa es la oración, el Padre Nuestro al revés, es la oración para llamar al duende, para que aparezca. Y así fue como pudieron desatarle esa trenza al tío. Dijo la abuelita, lo tenían enduendado y se lo iban a llevar. Entonces, Les tocó. ajá. Y claro, y después se dio cuenta de que no tenía el reloj. Se le robó el reloj también. Les tocó prácticamente llamarlo o llamarla, ¿no? Es las historietas. Y usted también se sabía una de como de un pacto, ¿no? Ah, sí. Que a él también le gusta jugar. Le Sí. gustan los retos. A él también, o sea, la persona que lo llamó a través del Padre Nuestro al revés, esa es la oración del duende. No intenten eso en casa. Pero él no le pidió riqueza, él no le pidió poder, él no le pidió nada. Nada de eso, o sea, él lo que le pidió fue fuerza. Ser como el hombre más fuerte de la región, porque ni siquiera era del mundo, sino de la región. Yo creo que si ese señor se hubiera hecho conocer, Hubiese sido un gran boxeador, no sé, algo sí, o un famoso. físico culturista, qué sé yo, porque él trabajaba con madera en la finca. Y los que conocen de madera y de madera fina saben que hay unos bloques, super bloques, ¿no? Que son súper pesados, además porque son muy gruesos aparte, y se necesita de 2 personas, ¿no? En la punta y punta. Pero el hombre era increíble, así, como de película, increíble. el hombre increíble. Ese hombre alzaba eso como si no. Llegaba, se lo colocaba aquí, salía, porque son kilómetros que toca recorrer, ¿no? Sí, es lejos. Y llegaba y ¡tra! Lo botaba y se iba por otro. Qué impresión. Lo tiraba y se iba por otro. Pero antes de eso, cuando él le pidió fuerza al duende, dicen que fue una pelea pero tenaz. O sea, ese fue como porque lo retó. el reto. Ajá, lo retó a pelear. Entonces le dijo que si él le ganaba, pues le daba la fuerza. Que si no, obviamente quedaba como para él. Se enduendaba, o sea, se enloquecía. Qué miedo. Uy, el Ajá. riesgo. Sí. ¿Y cómo hizo él para ganarle? Entonces, es que yo no recuerdo si fue él o fue otra persona a la que mi mamita curó. Porque mi abuelita curó yo recuerdo a un hombre, pero no recuerdo si era él. Yo solo recuerdo que estaba súper aporreado, ¿sí? Y que, o sea, que estaba súper, o sea, mal de la cabeza. Tuvieron que llevarlo incluso amarrado, porque nadie podía con él. Ajá. Entonces, en ese caso, si llegó así, de esa manera, es porque obviamente estaba enduendado, se lo iba a llevar, porque ya había reclamado lo que era suyo, ¿sí? Porque perdió, según lo que haya apostado, pues. Y sí, yo creo que era el mismo señor, si no estoy mal. Y ella fue quien lo curó. Fuerte. Sí. Qué miedo con esas cosas. Yo a esas cosas sí les tengo respeto, la verdad. Sí. No me metería con eso. ¿Ustedes conocen alguna historia? ¿Creen
no creen que eso sea real, que exista, déjennos sus opiniones en los comentarios, envíennos sus historias para leerlas en un próximo episodio. Y no olviden suscribirse, seguirnos y darle like. Gracias, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Bye. Chao.